Buenas noches, país, ¿cómo están ustedes? Como todos los miércoles estamos charlando de lo que nos pasa a lo largo y a lo ancho del país. Obviamente pasaron las PASO y después de estas PASO que pasaron, volvemos a las marchas. Otras marchas que el moyanismo junto con la CTA está realizando y que realmente muy bien no se entiende qué es lo que se pide. Cuanto más regulemos el trabajo, más posibilidad tenemos de que haya menos trabajo. Cuanto más pongamos trabas en cuanto a lo laboral, vamos a tener mayores problemas. ¿Qué pasó en el último año? Se crearon 160.000 puestos de trabajo según el CIPA. Tenemos 80.000 de esos 160.000 son en relación de dependencia, tanto jornalizados como mensualizados. El resto de los 80.000 son trabajos temporales, más monotributistas, más planes sociales. Obviamente un gobierno que iba a sacar todo, que dijeron que iba a dejar absolutamente todos los planes sociales de lado, no lo dejó. No solo que no lo dejó, sino que los amplió. No bajó el déficit fiscal, no cambió los impuestos de acuerdo a lo que había prometido. Y los muchachos hoy no sé qué están pidiendo realmente, no tengo muy claro. Quieren cambiar el rumbo económico. El rumbo económico, hacia dónde lo quieren llevar, tampoco lo plantean. Yo creo que el miedo viene por el lado de Brasil y las regulaciones, las desregulaciones laborales de Brasil, que piensan que acá va a pasar exactamente igual, cosa que no es cierta hasta acá. No hay ningún planteo en cuanto a la reforma laboral que haga asimilar a la de Brasil. Por otro lado, sí se está hablando dentro del Ministerio de Trabajo de una regularización laboral. Llámese blanqueo laboral. Llámese personas que están en negro e incorporarlas al blanco siempre y cuando se reduzcan las tasas que en este momento sufren por retenciones y aportes. Como para que usted tenga un ejemplo, cada 100 pesos que gana un empleado recibe 80 y al empleador le cuesta 50. O sea, quiere decir que se transforma en un combo de 150 a 170 pesos, esos 100 que no recibe el empleado y esos montos que paga el empleador. Obviamente se habló en Cambiemos de la mafia de los juicios, de la mafia de la RT que explicamos acá que no es tan así. La mafia de los juicios existe por el problema de la justicia que sigue siendo lerda y al ser lerda no es justicia. Y por otro lado, vamos a ver qué pasa con la clase trabajadora y qué pasa con esta economía que si no baja el déficit es imposible de mantener, sostener, como lo hizo el kirchnerismo a lo largo de los tiempos, y en vez de endeudarse hacia afuera, se endeudaba hacia adentro. En vez de más aportes para la clase trabajadora, jubiló gente sin aportes con la misma masa para todos los jubilados. ¿Usted me entiende? Dividimos lo mismo sobre más gente. Eso es lo que nos pasó hasta ahora. Queremos cambiar. Cambiemos en las PASO no fue cambiemos. Fue una foto de lo que pasa antes, de lo que pasaba antes. En vez de recontar los votos de los que me va mal, recuento los votos de lo que me va muy bien rápido y luego corto el recuento cuando me empiece a ir mal. Estamos a prácticamente una semana de resolver quién ganó en la provincia de Buenos Aires. Sabemos que el país lo va a ganar Cambiemos porque se presentó en todos lados y sabemos que realmente ustedes y yo no votamos absolutamente nada. Todavía no votamos nada. Es una encuesta cara donde todos están sacando los ojos a ver cómo se plantean en octubre para jugar el partido real y ahí sí, o vamos a penales porque el partido se define, hasta por un voto en determinados lugares. Bueno, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Hoy va a ser un programa totalmente atípico, muy atípico diría. Vamos a tener como primera invitada a María Kodama, una escritora más conocida por viuda de Jorge Luis Borges. Como segundo invitado a Daniel Montamatu, ex secretario de Energía, ex presidente de YPF, ex presidente de Metrogas, que nos va a hablar justamente de qué nos pasa hoy con la energía. Y como tercer invitado va a estar Julio Gambina, un economista, donde le vamos a preguntar cuáles son los errores actuales y qué haría él en el lugar de estar sentado en el lugar de Duhovne. Así que los invito a
ver quién nos auspicia para poder estar hasta 20 años con ustedes y después de lleno venimos con los invitados. Gracias. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, estamos en el primer bloque del programa y no se equivocó ni de canal, ni de programa, ni de nada. Es un pequeño lujo que me doy después de tantos años de televisión de tener en este programa a María Kodama. Gracias por estar con nosotros. En Economía Ahora, que no tiene nada que ver con lo que vamos a estar hablando, vamos a estar hablando de Kodama y Borges. ¿Cómo va la Fundación Internacional Borges? Bien, digamos, tenemos ahí también el museo, van muchísima gente, muchos extranjeros y también colegios van bien. La vez pasada vinieron de China con un grupo de estudiantes. Bien, se dan conferencias, bueno. Sí, podemos ver la página y ahí nos participa de todo lo que están haciendo como actividad. Vos tenés un agradecimiento que he leído muy importante en cuando comenzaste con la fundación con respecto a Constantini y a Malita Lacroce de Fortabat. Sí. Que fueron las que te ayudaron, digamos que ellos ya estaban un poco más expertos en lo que era, tenían la expertise de lo que era el arte. Claro, sí, por ejemplo, me acuerdo que Constantini me ayudó porque yo había comprado, digamos, la casa de la fundación. Entonces cuando él llegó me dijo, bueno, tenés que pagar esto. Y le digo, no, yo ya la tengo. Entonces me dice, entonces, ¿en qué puedo ayudarte? Y le digo, bueno, tengo que pintarla y arreglarla y no puedo pagar los impuestos, las cosas y además arreglar. Entonces me dijo, bueno, entonces ¿durante cuánto tiempo necesitas? Digo, bueno, 2 años hasta terminar la hipoteca. Perfecto, yo te ayudo. Y me hizo todo el arreglo, el salón de actos, tirar la pared, en fin, todos los arreglos que necesitaba hacer allí. Habla de lo que es Eduardo, ¿no? Sí, es encantadora persona, sí, buenísima persona y le estoy sumamente agradecida, por supuesto. Y Amalita Fortabat me ayudó porque era una colección de diarios y de revistas de 1870 a 1970 que iba a salir del país. Entonces ella la compró y la donó, me la donó para que yo hiciera lo que quisiera. Claro, dentro de la fundación vos tenés obviamente lo que Borges hacía, y hablaba como tercera persona muchas veces de Borges, eran anotaciones dentro de sus libros, los libros que leía y los libros que recordaba, ¿no? Sí, y eso es lo que vos tenés como elemento fundamental de la historia Borges. Sí, por supuesto, su biblioteca, sí. Y él había dejado a la Biblioteca Nacional más o menos, cuando él se fue, 1500 libros. Que tuvieron durante muchísimo tiempo destruidos, digamos, desaparecidos. Claro. Y después unos abandonados. Chicos, abandonados. Y después Rosato y Álvarez los fueron encontrando y hicieron una edición.
muy interesante de, digamos, de parte de los libros que encontraron. Hay dos elementos que dentro de lo que vos comentás en tu relación con Borges desde tus 16 años en adelante, además de tu ascendente, que indudablemente es la paz que nos inspirás a todos. Así es. Sí, realmente. Un elemento es cómo llegaste a que nunca te querías casar, en tu rebeldía, en tu forma de ser, y cómo terminás casándote con Borges. Bueno, eso es muy divertido, porque resulta que yo tengo amigos a los que veo desde la adolescencia, porque bueno, han estudiado la carrera mía y están en Europa o en Estados Unidos, y cuando voy a dar conferencias yo me encuentro con ellos. Y otros que siguieron otras carreras y a los que no veo porque están, qué sé yo, no sé, por ejemplo, digamos, si no Australia o en otros lugares, pero que cuando vienen cada tantos años acá me ven. Entonces la última vez fue muy divertido porque ellos llegaron y claro, hacía como 8 años, 10 años que no venían, entonces se encuentran con otro país. Claro. Y me invitan a comer y me dicen, vos sabés, dice María, cuando nosotros éramos adolescentes, teníamos 13, 14 años, nosotros creíamos que vos estabas loca. Le digo, y me lo decían, porque si no, hoy no estamos sentados acá. Sí, es cierto, te lo decíamos. Dice, y ahora nos damos cuenta que naciste antes de tiempo, claro, porque toda la juventud vive como vos decías. Vos decías, casarme nunca, ¿para qué? Después de divorciarse, mucho trabajo, nunca. Pero ¿cómo no? Y entonces un hogar, los hijos, no, yo no pienso tener hijos, son una esclavitud para siempre, una especie de cadena eterna. Cuando son chicos, porque son chicos, son adolescentes, te das la cabeza contra las paredes, después viven con vos todo el tiempo, sí, cuando se casan te traen los nietos. Entonces decía, pero qué horror. Bueno, y esa era mi forma de pensar, entonces yo no creo. Es una avanzada, indudablemente. Es lo que me decían ellos, sí, sí, porque ahora toda la gente vive así, todos los jóvenes viven así, pero en ese momento era un horror sagrado para ellos. Entonces ellos pensaban que yo estaba loca. Y después me decían, no, pero ¿y entonces una casa? No, que compartir casa, eso destruye todo. Y se acordaban, me hicieron acordar, yo me había olvidado, que yo les decía, ustedes imagínense, yo hago el amor con un dios griego, y a la mañana siguiente me encuentro con un tipo barbudo, malhumorado, que se levanta en ropa interior y va al baño, se terminó. Pero ¿cómo decís eso? Claro. Para ustedes no, para mí se terminó. En cambio yo hago el amor con el dios griego y le digo, mi amor, hasta mañana. Claro. Y seguís con el dios griego. Y sigo con el dios griego. Obviamente. Y también un elemento que me resultó de lo más cómico por la forma en que lo comentás, porque yo creo que Borges debe haber miles de personalidades mundiales que lo han visto, que lo han adorado, que le han dicho que lo admiraba, que no hay ninguna duda. Pero vos haces un comentario en el Hotel Napoleón de Madrid con respecto a un encuentro entre Mick Jagger y Borges, donde vos los ves de lejos y Mick Jagger arrodillado besándole la mano, diciéndole que lo admiraba. No fue en el hotel, en el Palace de Madrid. En el Palace. Bueno, y yo digo, ¿por qué es un comentario de toda la gente? Imagino que porque Borges conoce a Jagger por Kodama. Sí, por supuesto. Pero fue muy divertido porque estábamos ahí esperando, como dicen los españoles, que vinieran a buscarnos para cenar. Entonces, de pronto, yo soy miope, de lejos no veo nada, no uso anteojos, los saqué a los 7 años, no me los puse nunca más. Entonces, otra rebeldía más. Exacto. Entonces, dice, bueno, de pronto yo veo a este hombre que se acerca y se arrodilla, le agarra la mano a Borges y le dice, maestro, yo lo admiro, yo he leído toda su obra. Entonces Borges, como no veía, se tira un poco hacia atrás y le dice, ¿usted quién es? Uno de los Rolling Stones. ¡Ay!, le dice Borges. No, yo Mick Jagger. Entonces Borges se tira hacia atrás y dice, uno de los Rolling Stones. No puede ser, maestro, usted me conoce lo que yo hago. Sí, gracias a María, me gusta mucho su música. Y el otro casi se muere. Y es cierto, porque en un film que hace muchos años se hizo, que se llamaba Performance, creo, Mick Jagger aparece en la primera escena de la película leyendo un libro de Borges con un gran retrato de Borges detrás de él. Y así que evidentemente era real admiración, sí. Ahora, si nos situamos en el país con tu rebeldía anterior y con la visión actual, al margen de lo que opinaría Borges, porque podría opinar tantas cosas con respecto a lo que se ve y a lo que se vive. Yo nunca pongo en boca de por eso, no vas a hablar por Borges, habla por María Kodama. A nosotros, ¿qué nos pasa? No a los argentinos solo, a todos los latinoamericanos. ¿Tenemos inmadurez o somos corruptos naturales?
Bueno, yo creo que hay, no sé, esto yo no quiero decir que esto sea así para nada. No, tu pensamiento. Es mi forma de pensar, pero no quiero decir que esto sea como yo digo, ni que quiero que sea como yo digo, ni que todos piensen como yo pienso. Pero yo creo que el problema es que en realidad América Latina tiene en el ADN el saqueo. Pero porque acá venían los secundones, el que no heredaba. En España heredaba el mayor, el primogénito. Claro. Entonces venían acá los secundones para ¿qué? Llevar el oro y la plata y volver el indiano. Y eso, uno de los motivos, por supuesto, pero eso es como que quedó en el ADN. Entonces, es decir, es llevar, o mejor dicho, sí, atesorar. Atesorar. Porque es el desposeído de la familia. Exactamente. Entonces yo pienso eso. Y después hay otra cosa que yo pienso que pasa en casi toda América Latina, y es que nunca se quiere ver, ¿cómo puedo decir? No se explicita toda la realidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué sentido? Siempre el otro tiene la culpa. ¿No es cierto? Entonces el otro tiene la culpa. Sí, no se charla, se discute. Se discute. Y nunca se da la razón al otro. Exactamente. La grieta es eterna. Es eterna, conmigo contra mí. Eso Exacto. no puede ser, ¿no es cierto? Mucho menos en un gobierno. Es decir, sos de izquierda, o yo soy de izquierda, vos sos de derecha. El otro es de centro. Entonces yo subo, vos has hecho cosas, yo no puedo voltear todo lo que hiciste porque yo quiero empezar el imperio. No existe eso. La refundación permanente. Permanente. Es como construir sobre arena. Entonces sobre arena no se puede construir. Si cada persona destruye todo lo que hizo el anterior porque yo quiero estar, entonces así no funciona la historia. Y después ¿cierto? Me perpetúo. Claro, y tampoco se perpetúa. Pero porque además el poder no existe, el poder se lo dan a uno, se lo quita, no existe, es absurdo todo eso. Yo a veces en reuniones de amigos que también peinamos cámaras, decimos, bueno, esto no va a cambiar nunca, Argentina está condenada a ser así. Argentina, Latinoamérica, como decimos, sí. Está condenada a ser así. Y yo siempre pongo un ejemplo que no sé si es tan válido, pero que para mí sí es válido. ¿Qué pensaba Luis XIV o Luis XV desde el castillo cuando veía la hambruna de la gente? Pensó que nunca iba a cambiar también, desde otra óptica, obviamente, sí, y cambió. Sí. ¿Eso es que nos falta tiempo? No, yo no creo. Ya tenemos mucho tiempo. ¿Sí? Yo creo que lo que... Pero al lado de Europa es como que estamos en pañales todavía. No importa. La comparación no es con otros, sino que es de uno, ¿no es cierto? Sí. Si nosotros tomamos el tiempo claro, que América, nosotros si tomamos tenemos, América no nos América, falta tiempo. No nos falta tiempo. No, es decir, estuvo todo muy cerca. Sí, y ya hay tiempo de reflexión. Lo que pasa es que la gente no reflexiona. Y la gente siempre es la mitad de la verdad. O, comillas, políticamente correcto, que es falsedad, ¿no es cierto? Entonces, las cosas hay que decirlas bien, educadamente, pero hay que decirlas, ¿no es cierto? Claro, pero cuando uno se sienta a dialogar, como estamos dialogando nosotros, tiene que ser permeable a lo que el otro habla. Si nos ponemos, como decís vos, en impermeable y yo soy el que tengo la verdad y vos no, y vos en la misma situación, ninguno puede llegar a ningún acuerdo positivo. Nada. Cuando hacemos un acuerdo, no solamente político, sino familiar mismo, todos tenemos que ceder. Por supuesto. No todo ganar, porque no se puede ganar todo. No. Hay que ceder todos para llegar a una convivencia, digamos. Exactamente, ¿no? pero claro. Y acá no existe. No existe. Y además reconocer los defectos que uno tiene, es decir, los errores que uno hace, porque si uno no logra eso, entonces yo tengo la verdad revelada, ¿para qué voy a cambiar? Yo tengo la verdad. Entonces es absurdo. Y después todas esas cosas así, por ejemplo, no sé, a mí me parece que son cosas que las personas tendrían que rever y cambiar y entender que es necesario hacer un diálogo. No es difícil en función de la sangre. Tenemos mucha, como vos decís, venimos de sangre europea, fuerte, no con de repente tu ascendente, que es algo más tranquilo, más pensado, más meditado, quizás con una mayor paz interior que nosotros no tenemos. Puede pasar algo de eso. Venimos de italianos, de españoles en general, y son más sanguíneos, son más fuertes, con lo cual no quiere decir que sean peores que nosotros, porque hasta ahora no pasa eso. Los latinoamericanos estamos muy abajo
de lo que fueron nuestros ascendentes. Sí, 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 sí. ¿No? Pero lo que pasa es que yo creo, por ejemplo, digamos, acá en un momento de este país era como una potencia, ¿no? Digamos, Sí. siglo XIX. Sí, sí. En menos de 2 generaciones, ¿no es cierto? Borges me contaba, por ejemplo, que el círculo militar era de una familia, Sí. y lo que es ahora Cancillería era de otra familia. Así es. Y me contaba que cuando los hijos se casaron, pusieron una alfombra desde un lugar atravesando toda la Plaza San Martín. Bueno, para que... Entonces, ¿y qué pasó? Pasó que no les enseñaron la responsabilidad. Tener dinero no es hago lo que yo quiero, no. Tener dinero es hacer entender a la persona que lo recibe que una parte tiene que ayudar, otra parte tiene que reafirmar y, Claro. y que aumentar. Claro. Y otra parte, volver a generar. Volver a generar, y otra parte para su placer. Pero no, yo hago lo que quiero, no me importa, tiro manteca al techo, o bailo, no sé qué. No, puede hacer eso, pero tiene que tener las 3 cosas, porque el dinero no es mío todo, no es para hacer lo que yo quiero. Eso es una obligación para con el otro también. Borges hablaba, ¿cuántos idiomas hablaban? Borges hablaba el inglés, el francés, entendía italiano, pero contestaba, no lo hablaba, y alemán. ¿Es cierto que el alemán lo Aprendió solo? Sí, sí, en Ginebra, con un diccionario y un libro de poemas de Heine. Qué increíble. Sí. Qué increíble, qué increíble. Y ustedes vivieron en muchísimos países. ¿Cómo se comunicaban? ¿Simplemente en español o practicaban algún tipo de charla en otros idiomas como en francés? Ah, no, cuando estábamos en Francia, en francés o en lugares. Permanentemente hablaban en otro idioma de acuerdo al país que estaban. De acuerdo al país y a la gente, ¿no? Si estábamos con argentinos, por supuesto en español, o con españoles en español, pero si no con francés o con inglés. ¿Cómo? Nosotros tenemos una perspectiva, también leí algo en tu blog con respecto a que si Borges no hubiera ido a Chile hubiera sacado el premio Nobel. ¿Qué quiere decir eso? No, yo no lo dije. Es decir, yo lo digo, pero es lo que sucedió. Es decir, una vez él estaba, parece, bastante a punto de ganarlo. Entonces llaman de Suecia. Y yo voy y le digo, Borges, un llamado de Suecia. Entonces dice, no nos hagamos ilusiones. Entonces yo lo acompaño al teléfono y me iba a ir, porque bueno, para sí, claro, que él hablara tranquilo y solo, ¿no es cierto? Y entonces él me retuvo. Estaba en silencio, en silencio, en silencio. Cuando termina la conversación, me dice, yo me doy cuenta que él dice lo siguiente: mire, señor, yo le agradezco muchísimo el gesto que usted ha tenido de decirme esto, pero yo le voy a decir algo. Hay 2 cosas que un hombre no puede admitir, no puede tolerar: sobornar o dejarse sobornar, señor. Muchísimas gracias, iré a Chile. Punto, claro, a otra historia. Entonces yo cuando cuelga le digo, bueno, ya me doy cuenta cuál es la historia, pero si usted quiere puede, no sé, decir que está enfermo, no ir. Prescindir. Entonces me dice, ¿usted haría eso? Usted sabe que no. Entonces me abrazó y me dijo, perfecto, sigamos, ya está. Pero supo que lo perdía para siempre. Ahora, también los periodistas en general, con excepciones muy loables, son muy perversos, porque por ejemplo, el hecho de que fuera Pinochet, no fue Pinochet que lo invitó a Borges, la Universidad Católica de Chile. Y todas las universidades, ¿no es cierto?, cuando supongo que en otras ramas también, de ciencias o de arte o de lo que sea, invitan y dan el doctorado a una persona como Borges, supongo que harán lo mismo que hacían con Borges. El presidente es obligatorio que vaya y esté con él. Cuando lo dieron en Francia estuvo Mitterrand, cuando lo dieron en Inglaterra, el marido de la reina bajó en un helicóptero en los jardines de la universidad para el almuerzo con nosotros. Y cuando estuvo en cada país es el presidente el que va. No se pega al gobierno, sino que el gobierno lo homenajea. Exactamente. Es decir, el homenaje es hacia él, no él hacia el gobierno. No de él hacia el gobierno, y además es obligatorio prácticamente, supongo que por protocolo, no lo sé, pero supongo. Gracias, María, por haberme acompañado este rato. Realmente me das paz, me llenas de paz, a pesar que este programa es bullicioso, y te voy a invitar yo con nuestra bodega boutique excelente vino para que tomes en una buena cena. Bueno, gracias por haber estado conmigo. No, gracias a ustedes, muchísimas gracias. Una pausa y enseguida venimos a hablar de energía.
Oeste Pack, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contáctanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, segundo bloque del programa y nos vamos a distender después de este espacio zen que hemos tenido con María Kodama. Volvemos a lo nuestro con Daniel Montamat. ¿Cómo te va, Daniel? Encantado. Gracias por estar en Economía Ahora, ex secretario de Energía, ex presidente de YPF, ex presidente de GAS del Estado. ¿Con quién mejor que con vos vamos a hablar de energía? ¿Cómo estamos en este momento para salir de la crisis energética? A ver, para salir de la crisis energética hay tres etapas, Raúl. Sí. Primera, una de emergencia. Todavía el país está en emergencia eléctrica. Se va a terminar el 2017. Esto de los cortes, que cuando viene el verano, eso es un problema. La segunda etapa va a ser una transición, porque hay que reacomodar en esa transición precios, reglas y estrategia para el sector. Y la tercera etapa vendrá, yo creo, con la nueva administración de gobierno, que es de nuevo a una energía más competitiva, que se rija por reglas de mercado con horizontes de más largo plazo y donde las señales de precio reflejen los costos económicos, haya subsidios, pero focalizados en aquellos que lo necesitan. Todavía estamos transitando una etapa de emergencia y yendo a una de transición. ¿Y estamos diversificando los orígenes de la energía también? Bueno, los grandes objetivos que se ha planteado el gobierno yo creo que son dos. Uno, tenemos que aprovechar aquellos recursos relativamente abundantes que tenemos. Está la famosa vaca muerta, que se había empezado a carnear, para usar una metáfora, por el lado del petróleo, y en realidad vaca muerta el 77% es recurso de gas. De gas. Entonces tenemos que aprovecharla. Uno de nuestros problemas. Es uno de nuestros problemas porque el epicentro de la crisis energética que empezaste subrayando está en el gas natural, porque tenemos una matriz muy gasífera. 52% de nuestra oferta primaria depende del gas natural. Y el 65% de la energía eléctrica, de los electrones, se generan con gas si hay gas suficiente, porque es energía térmica. Claro. Así que falta gas, tienes que importar, empieza un círculo de crisis. Vicioso. Entonces, aprovechemos lo que tenemos, desarrollemos la potencialidad del gas. El país en 5 años tiene que recuperar el estatus de país gasífero. Pero después tenemos que diversificar la matriz, porque la matriz está muy concentrada en gas y en petróleo. Y tenemos grandes oportunidades de hacerlo por las energías renovables. Hay viento, hay sol en la Argentina, en determinadas zonas, tenemos energía de la biomasa. Bueno, hacia eso está transitando el gobierno y yo diría que ahí hay una de las respuestas de inversión más importantes y dignas de señalar. Inclusive yo diría que es una buena respuesta para generar empleo. Sí, claro que sí. Por la energía solar, la energía eólica, que digamos que no tenemos tanto en este país, pero sí se ve en otros países. Sobre todo si empezamos a integrar las cadenas de valor y a desarrollar los paneles solares acá o los molinos eólicos en la Argentina. Pero estamos transitando a una mayor incorporación de energías renovables dentro de la matriz eléctrica. ¿Cuál es el objetivo del gobierno? Primero hay una ley que establece eso, ¿no? La ley INLE, que se ha reglamentado. El objetivo del gobierno es llegar al 2025 con 20% de energía eléctrica generada a partir de renovables.
renovables. Y viene cumpliendo una etapa. Que es mucho. Es mucho. Es mucho. Y porque hoy no tenemos casi nada. Claro, por eso es mucho. En la etapa de crisis energética nos perdimos también de instalar las renovables porque teníamos precios pisados. Y cuando tenés precios pisados, las renovables tienen problemas para competir con el resto de las energías. Bueno, hoy tenemos 2.400 mega de renovables que en Renovar 1 y Renovar 1.5 ya se han adjudicado. Se están construyendo los molinos, plantas solares, algo de micro hidroeléctrica, microgeneración hidroeléctrica, 2.400 megas, y me dices, para la audiencia, bueno, tenés un parque total de más de 30.000, pero disponible de 25.000. Así que en relación al parque disponible estás hablando casi un 10%. Y ahora se ha lanzado Renovar 2, que es más renovables para ir a ese objetivo del 20% en el 2025 de energía eléctrica generada a partir de las renovables. Y ahora vamos a lo que más le va a interesar, sobre todo al televidente. Yo en la última semana, por ejemplo, he recibido 8 facturas de gas. Sí. En un negocio, una cosa que fue así sintomática, ¿no? Pero tenemos el problema de las naftas. O sea, primero el gobierno planteaba un precio sostén, que no estaba muy de acuerdo con el precio del barril internacional. Vamos a liberar el tema en 2018. ¿Y qué hace el muchacho dueño de un vehículo que consume aún combustible y no tiene eléctrico todavía, que es otro problema? No, yo te diría que hoy tenemos un precio de barril criollo que está por encima todavía del internacional. Claro. Con lo cual, si se libera el precio del barril criollo y me aseguras la estabilidad macro, que no haya inflación, posiblemente la nafta y el gasoil, por esa referencia, debiera bajar un poco para Así el señor es. que consume, ¿no? Y yo creo que tenemos que recuperar las referencias internacionales. A eso me refería. Y también no nos olvidemos del componente impositivo, que es terrible. Correcto. Inclusive dentro casi de 50% toda la en el energía, litro de nafta. pero en toda la energía. En toda la energía hay Pues muchísimo. estamos hablando de que cada facturita que uno recibe es un 27% de, más un 3% de, más un 5% de, y bueno, estamos hablando de arriba de un 30 y pico, y en la nafta casi el 50. Ahora, para las lecciones que transmite tu programa, hicimos muy mal en divorciarnos de las referencias de precios internacionales. Sí. Nos divorciamos primero fijando retenciones, después con precios políticos. Durante muchísimo tiempo el precio de la nafta y los combustibles acá estaban por debajo del mercado internacional, porque cuando el barril de petróleo estaba en $100, aquí lo teníamos a 42. Sí, sí, sí. Bueno, después se vino la otra, como nos Fue quedamos la inversa, sin fue la reservas, inversa. el precio del petróleo bajo, entonces ahora tenemos que tener un barril criollo que esté por encima del internacional. La verdad que tendríamos que haber seguido las referencias internacionales siempre, para un país como la Argentina. Sería lo más lógico. Lo más lógico. Arabia Saudita puede divorciar su mercado doméstico de los precios internacionales porque dedica al mercado doméstico 700.000 barriles y exporta 8 millones. Claro. ¿No es cierto? Claro. Pero nosotros no, si estamos ahí casi autoabastecidos siempre. Entonces, hacia futuro tenemos que seguir esas referencias de precios internacionales con sus subas y sus bajas. Esto se puede amortiguar en el componente impositivo. Claro. Porque hoy tenemos un componente impositivo. Y cortaríamos este aumento casi cuatrimestral que viene sucediendo. Sí, que el aumento ese cuatrimestral viene arrastrando precio de barril criollo, cómo se mueve, tipo de cambio. También. Porque este es un negocio en Sí, dólares. también. Si no tenés que importar y pagar Sí, dólares. Y el componente de mezcla que tiene ahora, la nafta Sí. se mezcla con etanol, Así en es. 12%, y el gasoil con biodiesel, 10%. Y esos tienen costos propios que también el tipo que lo mezcla tiene que trasladar. Entonces viene una formulita que balancea tipo de cambio, evolución del precio del barril y evolución del precio de estos agregados, estas mezclas obligatorias, y ha venido evolucionando. Bueno, en el futuro seguiremos teniendo el precio del biodiesel, seguiremos teniendo el ajuste del precio del
etanol, pero después nos guiaremos por las referencias internacionales. Y si el tipo de cambio está estable, sube la nafta en el mundo, subirá acá, baja, tendrá que bajar acá. El componente impositivo te puede amortiguar eso, claro, porque hoy tenemos un impuesto que es ad valorem, es decir, es un X%, un porcentaje sobre el litro de nafta. No es fijo. Convendría ir a un impuesto fijo, pero necesitas un país que no tenga inflación también, para amortiguar justamente subas y bajas y que el consumidor reciba un precio más o menos estable. Y ya que te tengo, Daniel, el tema Estados Unidos y el biodiesel, ¿es tan cierto que estamos haciendo dumping nosotros? Yo diría que no. ¿O de dónde sale? No es tan cierto de que estemos haciendo... Tenemos una ventaja comparativa, nosotros, porque estamos produciendo aceite de soja, y el aceite de soja le estamos agregando un valor extra, y ellos hablaban de que como había retenciones diferenciales para la exportación de biodiesel respecto a la que era la exportación del aceite de soja, ahí se podría estar haciendo algún tipo de juego en los precios de exportación. Yo creo que nos vamos a defender bien y que Estados Unidos y el mundo tiene que asumir de que tenemos un biodiesel competitivo, porque tenemos una base agropecuaria muy fuerte en materia. Somos competitivos en la soja, en una de estas cosas nos tenemos que destacar. En soja nos destacamos. Tenemos una base competitiva, entonces tenemos un precio competitivo del aceite de soja en el mundo y del biodiesel que se elabora a partir del aceite de soja para ir a distintos mercados. Ojalá que salgamos bien. Que vos explicaste justamente la mezcla con combustibles puros. Con combustibles puros. Claro, como para que sea potencial que Argentina pueda exportar ese elemento del cual acá somos maestros, por lo menos en eso y en productos alimenticios. Exacto, hemos creado una infraestructura instalada ahí en el polo de Rosario espectacular, con una capacidad de producción en biodiesel que llega a 4 millones de toneladas. Al mercado doméstico le dedicamos 800.000, 900.000, tenemos que vender mucho al mercado internacional. No estamos produciendo las 4 millones de toneladas, pero tenemos la potencialidad de hacerlo si se abren estos mercados. Bueno, en la Comunidad Económica Europea tuvimos un problema y se ha zanjado favorablemente, ¿no? Así que me imagino que... Daniel, gracias por haber venido y bueno, quedamos con la expectativa del crecimiento y de todo lo que hemos pasado con cortes, con problemas de gas, con problemas de luz, con problemas de energía severos que afectó tremendamente a la industria y al comercio, por supuesto. La energía hoy es parte del problema económico. Tenemos toda la oportunidad para que la energía sea parte de la solución al desarrollo que nos debemos. Nuestra bodega Iacarini te entrega este vino boutique que va a ser exquisito para que puedas cenar con él. Bueno, muchísimas gracias, Raúl, y por supuesto vamos a seguir charlando a lo largo de los tiempos, a ver cómo se desarrolla toda esta energía dentro de este país. Gracias Raúl. Por haber venido. Hacemos apenas una pausa y vamos a hablar de economía. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com.
Bueno, seguimos recuperando amigos porque Julio Gavina hace muchos años que ha venido a Economía Ahora y hemos charlado y estábamos recordando viejas épocas. Gracias, Julio, por estar en Economía Ahora, como siempre. Gracias por la invitación. Decime, ¿qué ves de bueno y de malo en la política económica de este gobierno? Empecemos por lo bueno, si hay, y sigamos por lo malo. O al revés, como te guste. Yo como profesor de economía política te diría que es muy difícil hablar de bueno o malo. Lo que hay que hablar es de beneficiarios y de perjudicados. Toda política económica tiene sectores que se benefician y sectores que se perjudican. Cuando vos haces una devaluación, por ejemplo, devaluación que se hizo al comienzo del gobierno Macri, pero que también se hizo en enero del 2014 en el gobierno anterior. Y muchas otras épocas. Y muchas otras devaluaciones, sí. Cuando vos haces 0,80 centavos de dólar en la época de Cavallo. Cuando vos haces una devaluación, en general los beneficiarios directos, inmediatos, rápidos, son los grandes productores y exportadores. Y los que pierden son los sectores de ingresos fijos. Obviamente. Digamos, los trabajadores activos o pasivos. Son la mayoría de la población en la Argentina. Entonces vos empezás ahí con una medida donde haces una redistribución de ingresos que lo que hiciste es favorecer a un núcleo minoritario de la economía. La pregunta es si podrías haber hecho otra cosa, eso es un debate, bueno, por eso es política económica, es un debate político. Siempre hay que preguntarse a quién se quiere beneficiar con una política. Una política además nunca es una sola. No. Siempre es un paquete, es un paquete de medidas y uno tiene que ver la orientación principal. A veces en un paquete se trata de repartir las cargas un poco para que no se te venga todo el mundo en contra. Pero creo que esta es una política económica que claramente beneficia a profundizar o a desarrollar una lógica de acumulación de capitales en la Argentina de carácter concentrado. Y esto es claro cuando vos ves que el gran beneficiario de esta etapa son grandes productores y exportadores agrarios en primer lugar, pero también grandes productores y exportadores del sector fabril, principalmente el sector automotriz. Sí. Fíjate qué curioso, que en la Argentina no termina de repuntar el consumo, pero hay un crecimiento de la venta de automotores espectacular. Sí. Y la venta de automotores tiene mucho que ver, sobre todo, con importación de automotores. Sí. Con lo cual hasta podrías decir que los grandes beneficiarios del incremento de las ventas de automotores son las terminales automotrices instaladas en Brasil. Muchas de las cuales también están instaladas en la Argentina. Sí. Porque es un negocio transnacional. Obviamente. Hasta te podría decir que las terminales que están en la Argentina pueden resignar determinados volúmenes de rentabilidad porque para la firma... No, porque lo logra en otro lado. Lo logra en otro lado. Claro. Y por lo tanto hay un balance equilibrado. Sí. Y hay momentos donde Brasil repunta en la producción y la exportación, otros en que ocurre con la Argentina. Por eso es que las terminales automotrices vienen invirtiendo desde hace muchos años en la Argentina. Si no fuera negocio, se hubiesen ido. Y cuando digo negocio... Sí, no hay duda, porque no todos los países producen automotores. No. Es más, pocos. No, claro. Argentina es parte de eso. De los pocos. Y es más, Argentina está de nuevo este año con expectativas de crecer. Sí. Pero los autos que se arman en la Argentina, porque ya no es el viejo criterio de la fábrica de automotores No existe de fines más. de los 50, Sí. de los 60, estamos hablando de armaduría, gran parte de lo que se arma en Argentina es para la exportación. Sí. Entonces volvemos otra vez a lo que dijimos antes, el tipo de cambio Es que ya hoy fundamental. las fábricas han armado su ajedrez así. Es que yo te entrego este y vos me entregas este. Bueno. Y estamos, en realidad, ninguno es 100% nacional. No. Ninguno es nada. lo que tenés es un proceso de transnacionalización No hay duda. de la economía. Sí. Y esa transnacionalización está hegemonizada, dirigida por grandes corporaciones transnacionales. Y ese es el problema, que las políticas económicas, no solo de la Podemos Argentina, meter en los laboratorios también. absolutamente, Sí, peor que las automotrices. Dijimos las terminales automotrices, Sí, si vos querés por un elemento que como Brasil estaba caído y nosotros no estábamos tan caídos, los sistemas de comercialización de los automotores han insistido
en que en Argentina se renueve mucho el parque automotor, con tasa cero, con un montón de elementos Claro. de consumo interno. Pero agregale, si hablamos de transnacionalización, las transnacionales de alimentos o biotecnología También. son las que manejan el gran sector competitivo del agro en la Argentina. O vamos a las mineras, ocurre lo mismo. El problema entonces es que la política económica, creo, está privilegiando el sector que domina la economía en la Argentina, el sector productivo hegemónico de la economía argentina. Y por algo, acaba de salir un reportaje largo en el diario La Nación al ministro de Hacienda, y él dice, fíjate, el PBI va a crecer este año el 3%, pero el consumo, que es el gran peso del Producto Bruto, va a crecer menos. Él anuncia un 2,7%. Más allá de la cifra, está claro que el PBI va a crecer, pero que el componente más importante en magnitud es el consumo, y el consumo va a crecer menos. Lo que quiere decir es que no hay un privilegio a satisfacer necesidades de la mayoría de la población. Te subtitulo, estamos acumulando riqueza en pocos. Me parece que sí, y creo que eso es lo que está claro. Vos lo ves en la renovación del parque automotor, insisto, comprando muchos autos importados, exportando muchos automotores, generando una inserción de la Argentina que potencia los mecanismos de subordinación, con una tasa de interés que es totalmente contraria a cualquier expansión de la producción pequeña y mediana en la economía del mercado interno. Ahí, Julio, decime, ¿qué opinás vos de la actitud y actividad del Banco Central? Creo que ahí hay sobre todo en el presidente queda claramente establecido una cultura de ortodoxia monetarista que no existe en ningún lado. Todavía estamos transitando la crisis del 2007, 2008, 2009 en el mundo. Y los países capitalistas más importantes, Estados Unidos, Europa, Japón, salieron con una intervención estatal espectacular en tiempo que los que dirigían la política económica de esos países eran neoliberales consumados. O sea, ejercieron una política totalmente distinta a la ideología de un Bush, por ejemplo. Sí, totalmente de acuerdo. Ni siquiera te digo Obama, que uno dice, bueno, un demócrata, no. Los republicanos intervinieron como nunca. Eso lo aprendieron con Keynes, lo aprendieron con la historia. Hoy es ridícula esa discusión de que el Estado no debe intervenir, y mucho menos intervenir en la creación de moneda. Yo creo que hay un pensamiento ortodoxo, antiguo e inservible. La Argentina tiene hoy un nivel de endeudamiento en el Banco Central superior a la circulación monetaria. La Argentina tiene ahí un paquete muy complicado a corto y mediano plazo. De hecho... De eso estamos hablando hace más de 20 años. Sí, bueno, de hecho la Argentina... Porque la política es siempre la misma. Bueno, y de hecho la Argentina, esencialmente te diría que la Argentina hace 40 años viene consolidando un modelo productivo. Sí. Y lo que estamos asistiendo ahora es un tercer ciclo de fuerte endeudamiento externo que constituye hipotecas para generaciones futuras. Uno es el de la dictadura militar, otro es el de la década del 90, que terminó en el 2001, y es el tercer ciclo. Y si vos sacás la cuenta, tenés un nivel récord. Es más, yo diría, este nivel de endeudamiento público de la Argentina actual en 2 años es superior al que se hizo en tiempos de la dictadura militar y en tiempos de la década del 90. Desde ya. Con lo cual yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero este endeudamiento nos lleva a problemas en el corto y en el mediano plazo muy serios. Yo tengo un recuerdo del famoso, no 23, sino el 26 de marzo del 76, cuando asume Martínez de Oz. Yo tenía muchos años menos, y escuchaba por televisión que Martínez de Oz nos explicaba que el país debía 7.000 millones de dólares y estábamos en bancarrota. Claro. Hoy es Mickey Mouse. Claro. Hoy Bambi. Claro. Es otra dimensión de dinero. Después Cavallo recalculó la deuda, dijo no eran 7.800, que era la cifra de Martínez de Oz, sino que eran algo así como 9.100 millones de dólares. Pero después fue... Pero el tema es que ha crecido el stock, y lo más serio, lo más grave, es todo lo que ha pagado la Argentina. Es más, este gobierno... no sé si ha crecido genuinamente el stock.
Bueno, ese es uno de los problemas que nunca se resolvió en Argentina. A mí, ¿qué me preocupa más que el stock? Lo que se paga. Porque la Argentina, de hecho, lo que ha venido haciendo durante años es renovar el capital, pero mientras pagás intereses. Digamos, en el ciclo anterior se hablaba de desendeudamiento. Bueno, el desendeudamiento es una política de pago. Y todos los recursos que vos destinás a cancelar son recursos que no utilizás para desarrollar otra cosa. Otras cuestiones muy discutibles. Obviamente yo tengo un enfoque de qué es lo que habría que privilegiar y otros pueden tener otro. Estamos de acuerdo, pero eso es cómo administrás el erario público, que es otra cosa. Decís, bueno, yo tengo esta torta, ¿qué hago? ¿Pago intereses o genero hospitales de última generación? ¿O hago escuelas? ¿O creo universidades? Mirá, yo te diría que es un tema de derechos. ¿Cuáles son los derechos que privilegio? Porque muchas veces... o los privilegios que vos estás hablando. Claro, porque ¿Qué voy a privilegiar? Muchos dicen, bueno, la deuda hay que pagarla porque son compromisos asumidos, pero nosotros tenemos derechos constitucionales que no se cumplen. Mi pregunta es, ¿qué derechos valen más? ¿Los derechos constitucionales a la educación, a la salud, el derecho al trabajo? Porque lo que hay es un incumplimiento absoluto de derechos constitucionales. Y vamos a la Constitución de 1853. Ni siquiera vayamos a las reformas constitucionales sucesivas. Entonces, es un tema para pensar la política económica. Es ¿qué derechos quiero privilegiar? No digo que sea sencillo resolver los problemas de la mayoría de la sociedad argentina, pero si la política económica se orientara hacia ahí, vos tenés que generar una política educativa, una política comunicacional para ganar consensos en que hay que resolver esos problemas. Y yo creo que en definitiva necesitamos un gran pacto social de cuestiones políticas como para que cada uno, cediendo y orientando al otro, pueda mejorar un país que realmente está dado vuelta. Pero lamentablemente la cesión siempre es para el mismo lado. Fíjate cómo se está hablando últimamente de que hay que hacer una reforma laboral en contra de los trabajadores. Se está pidiendo ceder derechos. En el mundo capitalista hasta se discute el derecho a huelga, y la huelga es casi el único argumento que tienen los trabajadores para defenderse de lo que yo no tengo ninguna duda en hablar de impunidad empresaria en la Argentina. El elevado nivel de informalidad, más del 30% de informalidad, eso es impunidad empresaria. Sí, sí. Cuando vos lees que Y además es fagocitación del Estado en cuanto a lo que cobra. Todo. Vos si no reducís eso, no reducís la evasión, no reducís el trabajo en negro, no reducís Pero nada. Vos pensás se nos acaba el tiempo. 67% del trabajo doméstico es informal. Sí, eso te demuestra que hay un nivel de impunidad absoluto. Gracias, Julio, por reencuentro. Un buen vino para bajar todo esto. Lo disfrutaremos. Lo seguiremos charlando a lo largo de estos tiempos y viendo cómo se desarrolla el país. Después de estas pasos que leí lo que vos habías escrito y veremos qué pasa en las generales. Un gustazo. Muchas gracias. A ustedes una semana más pidiendo justicia, pidiendo rapidez, pidiendo mejoras, pidiendo que los argentinos tengamos derecho a no ser de segunda. Hasta la semana que viene.